¿Qué harías si, al revisar tus fotografías, descubrieras que en cada una de ellas aparece un rostro desconocido y amenazante que cada vez se acerca más a la cámara? Esta es la historia de un fotógrafo que se encontró en una situación que desafía toda lógica y razón, una historia que te dejará sin aliento y con una sensación de inquietud que perdurará mucho después de que termines de ver este video. En una pequeña ciudad rodeada de bosques y montañas, vivía un fotógrafo llamado Carlos. Carlos era conocido por su habilidad para capturar la esencia de la naturaleza y la vida cotidiana en sus fotografías. Su trabajo había sido publicado en varias revistas y galerías, y su pasión por la fotografía lo llevaba a explorar lugares remotos y desconocidos en busca de la toma perfecta. Sin embargo, todo cambió una noche cuando, al revisar las fotos que había tomado durante el día, notó algo extraño. En cada una de las imágenes, en el fondo, aparecía un rostro desconocido y amenazante. Al principio, pensó que era una coincidencia, una persona que había pasado por allí en el momento justo. Pero a medida que revisaba más fotografías, se dio cuenta de que el rostro aparecía en todas y cada vez más cerca de la cámara. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era esa persona y por qué aparecía en todas sus fotos? Decidió investigar más a fondo. Revisó las fotografías una por una, ampliando las imágenes para ver mejor el rostro. Era un hombre de mediana edad, con una expresión fría y penetrante. Sus ojos parecían seguirlo, como si lo estuvieran observando a través de la cámara. Carlos comenzó a sentirse incómodo, como si estuviera siendo vigilado. Decidió que necesitaba descansar y pensar con claridad, así que apagó su computadora y se fue a la cama. Pero esa noche, sus sueños fueron perturbados por la imagen del rostro desconocido, que parecía acercarse cada vez más, como si estuviera a punto de alcanzarlo. A la mañana siguiente, Carlos se despertó con una sensación de inquietud. Decidió que necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba pasando, así que llamó a su amigo y colega fotógrafo, Juan. Juan escuchó atentamente mientras Carlos le contaba sobre el rostro en las fotografías. Al principio, Juan pensó que Carlos estaba exagerando, pero cuando vio las imágenes, no pudo negar que había algo extraño en ellas. Decidieron que necesitaban investigar más a fondo, así que se dirigieron al lugar donde Carlos había tomado las fotos el día anterior. Al llegar, notaron que el ambiente estaba cargado de una energía extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Mientras caminaban por el bosque, Carlos sintió que alguien los estaba observando. De repente, escucharon un ruido entre los arbustos y vieron una figura que se movía rápidamente entre los árboles. Era el mismo hombre de las fotografías. Carlos y Juan decidieron seguirlo, pero la figura se movía demasiado rápido y pronto la perdieron de vista. Regresaron al lugar donde habían visto la figura por primera vez y comenzaron a buscar pistas. Encontraron huellas en el suelo y siguieron el rastro hasta llegar a una cabaña abandonada en el bosque. La cabaña estaba en mal estado, con ventanas rotas y puertas desvencijadas. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acercaban a la entrada. La puerta estaba entreabierta, así que entraron con cautela. Dentro, encontraron una mesa llena de fotografías, todas con el mismo rostro desconocido. Pero lo más inquietante fue que en algunas de las fotos, el rostro estaba tan cerca de la cámara que parecía que estaba a punto de salir de la imagen. Carlos y Juan comenzaron a sentirse cada vez más incómodos. Decidieron que necesitaban salir de allí lo antes posible, así que tomaron algunas de las fotografías como evidencia y se dirigieron hacia la salida. Pero justo cuando estaban a punto de salir, escucharon un ruido detrás de ellos. Se giraron y vieron al hombre de las fotografías de pie en la puerta, bloqueando su salida. Su expresión era fría y penetrante, y sus ojos parecían seguirlos mientras se acercaba lentamente. Carlos y Juan intentaron correr, pero el hombre los alcanzó rápidamente y los agarró con fuerza. Les dijo que no podían escapar, que él siempre estaría allí, observándolos. Carlos y Juan lucharon por liberarse, pero el hombre era demasiado fuerte. Finalmente,
lograron escapar y corrieron lo más rápido que pudieron hasta llegar a sus coches. Mientras conducían de regreso a la ciudad, Carlos y Juan no podían dejar de pensar en lo que había sucedido. Decidieron que necesitaban contarle a alguien más sobre lo que habían visto, así que se dirigieron a la comisaría de policía. Pero cuando llegaron, el oficial de guardia les dijo que no había ninguna cabaña abandonada en el bosque y que no había recibido ningún informe sobre un hombre desconocido. Carlos y Juan se miraron, incrédulos. ¿Era posible que todo hubiera sido una alucinación? Decidieron que necesitaban investigar más a fondo, así que regresaron al bosque al día siguiente. Pero esta vez, no encontraron ninguna cabaña ni rastro del hombre desconocido. Era como si todo hubiera desaparecido sin dejar rastro. Carlos y Juan decidieron que necesitaban olvidar lo que había sucedido y seguir con sus vidas. Pero cada vez que Carlos tomaba una fotografía, no podía evitar sentir una sensación de inquietud, como si el rostro desconocido estuviera siempre allí, observándolo. Y cada vez que revisaba sus fotos, no podía evitar buscar el rostro, esperando no encontrarlo. Pero siempre estaba allí, cada vez más cerca, como si estuviera a punto de alcanzarlo. Y así, la historia de Carlos y el rostro desconocido se convirtió en una leyenda en la pequeña ciudad. Algunos decían que el hombre era un espíritu vengativo, otros que era una manifestación de los miedos más profundos de Carlos. Pero nadie sabía la verdad, y quizás nunca la sabrían. Lo único que quedaba claro era que, en algún lugar del bosque, había una presencia que observaba, esperando el momento adecuado para revelarse. Si te ha gustado esta historia, no olvides seguir nuestro canal para más relatos de terror y misterio. Deja tu like y un comentario diciéndonos qué te pareció la historia. Hasta la próxima.